Aquí comienza Cades Radio. Donde la verdad es revelada. El nombre de Dios. No pocas son las disputas para tratar de imponer cuál es el nombre definitivo de Dios. Yahvé, Jehová, Yahweh, Jehová. En este programa no solo vamos a tratar este tema, sino repasaremos también algunos aspectos básicos en la naturaleza de Dios. Toda persona que no ha profundizado en el estudio de la palabra puede llegar a la falsa conclusión de que existen dos dioses diferentes en ella. Leyendo el Antiguo Testamento, se nos describe por momentos a un Dios implacable que no perdona la vida ni a mujeres, ni a niños, ni a ancianos en ciertos pasajes de la palabra. Leemos en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos del 2 al 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Por contrapartida, en el Nuevo Testamento se nos habla de un Dios de amor y lleno de misericordia. Leemos en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 9. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero Dios es uno, el que fue, el que es y el que será. El Evangelio de Salvación resulta nulo si no partimos de la base en conocer al único y verdadero Dios, el cual se impuso a todas las supuestas deidades en todas las antiguas civilizaciones, como fueron Babilonia, Egipto, Persia, Asiria o Grecia. Debemos conocer el alcance de su magnitud, la relación que nos une a Él, tanto creamos o no creamos en su existencia. Resulta cómico y gracioso ver cómo muchos filósofos tratan de dar explicación humana a muchos enigmas de la Biblia. ¿Quién no ha pensado alguna vez de dónde salió la mujer de Caín, si en ese momento los únicos humanos existentes en la tierra eran Adán, Eva y sus dos hijos, antes de que Caín matase a Abel en un arrebato de maldad? O como razonan los musulmanes, los cuales dicen que Dios no puede haber tenido un hijo porque éste no tuvo relación con ninguna mujer, a la vez que aceptan el nacimiento de Jesús de forma sobrenatural, gracias al poder de Dios. ¿Qué tipo de lógica selectiva tratan de buscar? Dios es Dios, y no olvidemos nunca que, como tal, no tiene imposibles. De un solo pensamiento, crea de la nada o destruye cualquier cosa al instante, si es su voluntad. Pero esa voluntad, como apuntábamos en el programa anterior, no es fruto del capricho, sino que busca su justicia para mostrarnos
que en su reino solo habitará quien participe de tal justicia, de la verdad y del amor. Dios, en su conocimiento absoluto de todo lo presente y de todo lo que ha de acontecer, obra conforme a esa justicia. Imagina una población donde supieses de antemano que ni mujeres, ni niños, ni ningún hombre de ese lugar van a traer nunca el bien, sino que absolutamente todos, por costumbre local, se dedican y se dedicarán a extender la maldad como única razón de vida, llevando la destrucción a miles de personas, de generación en generación. Si tuvieses poder sobre ellos, sabiendo todo esto, y a pesar de la falsa apariencia humana de bondad, ¿qué harías al respecto si dependiese de ti hacer juicio? En África existen los llamados niños de la guerra, los cuales a temprana edad son programados mentalmente, provocándoles un gran trauma con la única intención de llegar a disociar su personalidad. Por lo general, se les obliga a asesinar a su propia madre y se les hace creer que ésta fue mala con ellos y que quien les ama en realidad es la persona que les empujó a matar. Esos niños terminan asesinando por diversión, a la mínima orden que se les da, sin tener compasión de nadie, al creer estas mentiras, pensando que actúan según lo correcto. Así existen culturas como hubo en las ciudades de Sodoma y Gomorra, las cuales estaban llenas de perversión y maldad extremas. Y no solo son descritas en las páginas de la Biblia. En ellas se les obligaba a los niños, desde bien pequeños, a participar de todo tipo de perversiones, de la mentira y del mal, dando pie a Dios a dictar juicio ejemplar sobre ellas, al igual que hizo con otros muchos pueblos descritos en el Antiguo Testamento, y al igual que ocurrirá con el mundo entero en los tiempos finales. Dios no es caprichoso, sino que es la justicia misma. Y recuérdalo bien, Dios no se equivoca en sus juicios, gracias a su sabiduría presente y futura de las cosas. Y conoce de ti cosas que ni tú mismo o ni tú misma sabes. Conoce lo que más anhelas, tanto sea bueno como malo, y si participas del bien o del mal. Y aunque engañes a las personas, Dios nunca puede ser engañado. Leemos en Juan, capítulo 5, versículo 33 al 34. Jesús dice: Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Esta tremenda revelación que Jesús, el Verbo de Dios, nos está diciendo en este versículo, no es otra cosa que, en el juicio que Él mismo hará a todo humano, no recibirá testimonio de hombre alguno. No se nos dará oportunidad de hablar, y nadie será escuchado con el fin de justificarse por sí mismo ante Dios. Y como se nos advierte al final del versículo, esto se nos dice para que, llegado el momento, no nos llevemos sorpresas. ¿Y por qué será esto así? La respuesta, recuérdala, es porque en el juicio Jesús mismo leerá tu corazón y tu mente en un instante, tal como se menciona en la Biblia, y tú mismo
o tú misma serás justificado o condenado según lo que habite en ti y lo que te haya movido en esta vida, sea el bien o sea el mal. Y serás justificado siempre y cuando hayas aceptado a la verdad como tu Señor, al Hijo de Dios, a Jesús, como requisito básico para tu salvación. Leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 21 al 23. Así dice Jesús a la iglesia de Tiatira: Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Jesús, el modelo de cristiano a seguir, el único camino elegido por Dios Padre para alcanzar la salvación de nuestras almas, la verdad, será también quien nos condenará a todo aquel que no haya sido fiel en justicia, amor y verdad. Pero centrémonos en el nombre de Dios. Anteriormente a Moisés, al Creador de todas las cosas, se le mencionaba como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Según la ley hebrea dada por Dios a Moisés, es necesario 2 o más testigos para validar todo juicio. Y así ocurre al mencionar a estos 3 patriarcas. Se nos está hablando explícitamente de justicia, aunque a Dios no se le da ningún nombre propio. Viajando ahora hasta el momento en el que Moisés tuvo el encuentro con Dios, leemos en Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Los caracteres en el idioma hebreo, cuando se menciona a Dios, están representados por 4 letras de su alfabeto: la Y, Yod; la H, Hei; la V, Baf; y la H, Hei. El hebreo es un idioma en el cual no existen vocales, y así vemos como la palabra formada para nombrar a Dios es un tanto impronunciable, más allá de poder deletrearla. En un intento de hacer esta palabra más pronunciable, se procedió a su transliteración. Así se dio lugar al término Yahweh, que en su castellanización pasó a pronunciarse Yahvé, siendo este el término más usado en la doctrina católica. Tras la evolución del hebreo como lengua, fueron posteriormente introducidas por parte de los masoretas una serie de puntualizaciones que acompañan a las consonantes y que hacen el papel de las vocales para que, de esta forma, sea más fácil la pronunciación del lenguaje original. De ahí derivó la forma más extendida entre la comunidad hebrea a la hora de pronunciar las 4 letras originales que forman el nombre de Dios, formando la expresión
Jehová, la cual, tras sufrir el mismo proceso de castellanización, terminó dando lugar a la conocida expresión Jehová. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta de pronunciar el nombre de Dios? Y aquí comienza nuestro aprendizaje. La palabra Yahvé, o Yahweh, o Jehová, o Jehová, o cualquiera de sus variantes como diminutivos de estas, en realidad no es un nombre propio. Dios no puede ser mencionado por un simple nombre propio, sino que desea que le conozcamos tal como Él se da a conocer. Tomando el ejemplo de Jehová, vemos que no estamos hablando, como decimos, de un nombre propio como puede ser Antonio o Lorena, sino que esta palabra es una expresión, una definición, al igual que la mayoría de nombres en la lengua hebrea. El nombre de Jesús en el hebreo original es Yehoshua y en el griego por transliteración es Jesús. Tanto uno como otro pasaron el proceso de castellanización, dando lugar a las expresiones Yeshua y Jesús. Pero en realidad no estamos hablando tampoco de un nombre propio, sino de un término de suma trascendencia. Yehoshua significa literalmente salvación. Así ocurre con casi todos los nombres de personas usadas por Dios y los nombres de lugares importantes mencionados en la palabra, como es el caso de Cades, la santidad. Todo guarda un simbolismo que concuerda asombrosamente con el plan de Dios. La expresión que Dios transmitió a Moisés para que pudiésemos nombrarlo es Yo soy el que soy. No nos dice el que fue, ni el que será. De forma sencilla, Dios se describe a sí mismo en esta palabra, mencionándonos tanto su eternidad como su autonaturaleza, su origen en sí mismo. Todos los nombres de Dios, usados en distintas versiones de las Escrituras, es la definición misma de Dios, pero no es un nombre propio, como hemos mencionado. Pero este es el afán humano, poner nombre y etiquetas a todas las cosas, llevar todo a nuestro entendimiento y humanizar lo que no es humano. Vanidad de vanidades. Dios es Dios. No es un ser que está a nuestra altura, sino alguien inimaginable por nosotros en grandeza, en poder, en extensión, en sabiduría, en pureza y en misericordia para los que guardan su voluntad, que no es otra que buscar nuestro propio bien gracias al conocimiento que Él nos da. Reflexionando conforme a ese entendimiento, llegamos a la conclusión de que la forma en que pronunciemos el llamado nombre de Dios, bien sea Jehová, Yahvé, Jehová o Yahweh, o las derivaciones de estas, no tiene gran importancia. Lo que sí tiene suma importancia es cómo nos presentamos ante Dios. Cada vez que oramos y nos comunicamos con Él mediante el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, Él lee tu corazón y tu mente, y sea como sea que pronuncies su supuesto nombre, Dios te escuchará o no, no por la forma en que pronuncias esta palabra, sino por lo que guardas en tu corazón, pues Él sabe si lo amas o no, si crees en Él
verdaderamente o no, si guardas orgullo en ti o no, si eres realmente obediente conforme a su voluntad o no. La verdad no puede ser engañada, y es la verdad quien te juzgará. El Evangelio de Salvación no es solo una cuestión de entender y obrar, sino en gran parte es sentir, porque espiritualmente es la única forma que tenemos de notar la presencia de Dios, gracias al amor que Él nos da, manifestado en la persona de Jesús, su Hijo. Pero no solo lo sentimos a Él, sino que también vemos el lado opuesto, el mal y la mentira de este mundo alrededor nuestro, para que nos vayamos haciendo la idea del pago que recibirá todo aquel que participe de ese mal, aunque trate de aparentar bondad. Y así leemos en la palabra: yo soy el que soy, el eterno, el principio y el fin. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como siempre, amado oyente, somos llamados a la reflexión. Vemos que el adversario utiliza cualquier excusa para sembrar contienda en nuestros corazones, por culpa de no conocer las fuentes de ese mal, de no hablar de él para ganar entendimiento y poder defendernos de sus acciones. Somos muchas veces utilizados en nuestra ignorancia como herramientas para extender ese mismo mal. El simple hecho de contender, de pelear, de discutir por la simple forma en que se ha de pronunciar el supuesto nombre de Dios, hace que nos salgamos de su manto de justicia. Acuérdate que somos llamados a dar ejemplo de mansedumbre y amor. Sabemos que hay sectas evangelistas que han prostituido el nombre de Dios en pos de las riquezas, pero ellos no son nuestro enemigo, sino el mal que les han sembrado en sus corazones, llevándolos sin duda al camino de condenación si no se arrepienten y no reconocen sus mentiras. Recuerda el llamado que nos hace Dios a la santidad, a no participar de ninguna expresión de dicho mal, a permanecer en la verdad y rechazar toda mentira, a no dar pie a la ira o a la contienda. Dios Padre no presta especial atención a cómo pronuncia su nombre. Jesús tampoco presta especial atención a su nombre. Tanto Dios Padre como su Hijo Jesús, y gracias al Espíritu Santo, están atentos de lo que sientes en la totalidad de tu ser cuando te diriges hacia ellos, sea cual sea la variante que uses de sus nombres dados. Así que preocúpate más bien por esto en realidad, porque todas tus obras, tus palabras y tus pensamientos son conocidos en todo momento por Dios. Aunque creas que Él no está, Él es. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de extender tu palabra, la verdad, a este mundo lleno de mentiras y de trampas. Gracias a ti somos guiados hacia la santidad. Aprendemos unos de otros a apartarnos del mal y reconocemos que no somos nadie sin ti. Tú eres el que eres eternamente, y en ti reposamos para salvación nuestra, bajo tu manto de justicia. Te rogamos que no nos dejes caer en ninguna tentación y nos libres de todo mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Quienes somos siervos tuyos, sentimos tu presencia cuando te invocamos
y obramos con tu poder prodigios para que se manifieste tu gloria ante todo incrédulo. Sabemos, por lo que albergamos en nuestro corazón, que tú también nos oyes, gracias al Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Declaramos como siempre, incansablemente, que no estamos hablando de religión, sino de una relación viva entre padre e hijos y hijas. Amado oyente, me despido en este programa de ti, recordándote que la próxima vez que pronuncies el nombre de Dios, sea cual sea la forma en que lo hagas conforme a las expresiones descritas, céntrate en la oración más que en la forma de pronunciar su nombre. Y asegúrate de mantener limpio tu corazón, porque Dios, Jehová, Yahvé, Yahweh o Jehová, nuestro Elohim, lo sabe todo de ti y de mí. Hasta el próximo programa si tú lo deseas y Dios quiere, en el cual hablaremos de la oración. ¿Cómo hablar con Dios? Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.